Nunca olvidaré el sonido de la voz de mi padre atravesando el pasillo lleno de gente, sus palabras destilando condescendencia mientras docenas de parientes y viejos amigos de la familia se giraban para mirarme. «Ella es solo una alistada de la Marina», dijo, riéndose como si fuera una especie de broma. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas, las copas de champán se congelaron en el aire y todo lo que pude hacer fue permanecer allí con mi plato equilibrado en una mano, sintiendo el dolor de ser reducido a una única etiqueta despectiva. Entonces llegó el momento que silenció la sala. Un primo más joven que estaba navegando en su teléfono de repente soltó: «Pipsea, ella es la foca que derribó a los terroristas». Su voz se quebró por la admiración y todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí. La mandíbula de mi padre literalmente cayó, la sonrisa desapareció y su rostro quedó pálido como un fantasma. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta reunión no iba a desarrollarse como él había planeado o como yo había temido. La reunión familiar Collins siempre había sido el dominio de mi padre. Su escenario, su foco de atención. Cada 2 años, alquilaba el salón de banquetes más grande del Lakeview Country Club. El tipo de lugar con pisos de roble pulido y candelabros que brillaban perfectos en las fotos. Para él, no era realmente una cuestión de familia. Se trataba de prestigio, de presumir y de recordarles a todos en nuestro círculo extendido donde nos encontrábamos en la jerarquía del éxito. Al cruzar esas puertas de cristal, supe exactamente en qué me estaba metiendo. Las largas mesas cubiertas de manteles blancos, las bandejas de cócteles de camarones y quesos importados, los camareros con chalecos negros moviéndose como sombras por la sala. Todo fue una actuación. Mi padre era un hombre que se medía por las apariencias y sus reuniones eran la prueba anual de que estaba ganando el juego. No había estado en casa en 3 años. Mis despliegues, mi entrenamiento y, si soy sincero, mi reticencia me mantuvieron alejado. Cada vez que volvía a Estados Unidos, me decía a mí mismo que pasaría, haría una aparición, mostraría mi cara. Pero de alguna manera siempre había una razón para no hacerlo. Hasta este año. La invitación vino impresa en cartulina gruesa de color marfil, con relieve dorado. Una declaración silenciosa de que no se había escatimado ningún gasto. Casi lo tiro a la basura. Pero luego pensé en mi madre que siempre decía: no huyas de las cosas que te duelen. Enfréntalas de frente. Quizás ella tenía razón. Quizás ya era hora. Apenas había entrado cuando lo vi. Mi padre, Gregory Collins, alto, de pelo plateado, peinado hacia atrás, vestido con un traje azul marino a medida que probablemente costó más que todo mi uniforme de gala. Estaba de pie cerca de la mesa principal, con una bebida en la mano, entreteniendo a un grupo de hombres de negocios como si fuera otra reunión de directorio en lugar de una reunión familiar. La forma en que me vio fue casi accidental. Sus ojos se movieron rápidamente y su sonrisa se tensó como si acabara de ver a la persona que menos quería presentar. Pero lo hizo de todos modos. «Ah», dijo haciéndome señas para que me acercara. «Esta es mi hija, Sara. Ella es solo una alistada de la Marina». No era la primera vez que me reducía a esa frase. Lo dijo de la misma manera que presentarías a alguien que trabaja en una gasolinera cuando todos los demás en la sala son médicos o abogados. No se menciona ningún despliegue. Ninguna mención de mi rango. No se menciona ni los sacrificios ni el entrenamiento. Solo esas 4 palabras dichas con una media sonrisa. Forcé una sonrisa educada, estrechando la mano de personas cuyos ojos se pusieron vidriosos en cuanto oyeron la palabra Marina. Volvieron a historias sobre sus casas de verano, sus carteras de acciones y las aceptaciones de sus hijos en universidades de la Ivy League. Bien podría haber sido invisible. Me dije a mí mismo que no importaba. Que ya me había acostumbrado. Que una década de ser subestimado me había endurecido. Pero hay algo en ser rechazado frente a tu propia familia que duele más profundamente que cualquier insulto de un extraño. Luego vino la interrupción. Un primo, uno de los más jóvenes, de unos 17 años aproximadamente, estaba encorvado sobre su teléfono, hojeando los titulares. Él me miró, luego volvió a mirar la pantalla y luego volvió a mirarme a mí.
Sus ojos se abrieron de par en par. Espera, dijo en voz alta, interrumpiendo con su voz la charla. ¿No es ella? Es la foca que derrotó a esos terroristas. La habitación quedó en silencio. Se podría haber oído el tintineo del hielo en el vaso de alguien. Aparecieron una docena de teléfonos a la vez. Los familiares mostraron el mismo titular, la misma foto granulada de las noticias, y de repente, todos los ojos estaban puestos en mí. Me quedé paralizada, sintiendo calor subiendo por mi cuello mientras murmullos se extendían por toda la habitación. ¿Esa es ella? De ninguna manera. Pero Greg dijo, ¿y mi padre? Mi padre se quedó mirando fijamente, con la boca abierta y la bebida temblando ligeramente en su mano. Por una vez, el hombre que siempre tenía las palabras adecuadas, la ocurrencia perfecta, la frase ensayada para cada ocasión, no tenía nada. No planeé este momento. Yo ni siquiera lo quería. Pero allí estaba, desarrollándose a mi alrededor. La verdad es demasiado fuerte para ser ignorada. Y lo único que podía pensar era, esta noche apenas comienza. Cuando pienso en el porqué de esa frase, ella solo es una alistada de la marina. Los cortes son tan limpios que tengo que caminar hacia atrás a través de una casa que siempre olía a pulimento de limón y a silenciosa desaprobación. Nuestro nivel dividido en Mapler y Lane podría haber sido una sesión fotográfica de catálogo. Barandilla de latón que brilla con retratos familiares calibrados para sugerir un éxito sin esfuerzo. Una sala de estar en la que en realidad no vivió nadie, salvo en las fotografías de la mañana de Navidad. Mi padre solía pararse con una mano sobre la repisa de la chimenea como si fuera un podio y decir cosas que sonaban como bendiciones pero que en realidad eran planos. Prestigio no es una mala palabra. Es una dirección. Sonreía al ver el banderín de Yale de mi primo mayor en la pared como si fuera suyo. En esa casa se curaban las ambiciones. Mi padre los coleccionaba igual que otras personas coleccionaban arte. Él podría decirle que programas de verano lo encaminaron hacia qué becas, que pasantías le abrieron qué puertas, qué apellidos importaron en qué clubes. Le encantaban los mapas con papel grueso y tapas en relieve, los folletos universitarios, los itinerarios profesionales, y los desplegaba sobre la mesa como si fueran planes de batalla. No preguntó qué queríamos. Nos preguntó dónde nos veíamos posicionados estratégicamente en 5 años. Si respondiste mal, él no gritó. Él suspiró. Una larga exhalación teatral capaz de enfriar una habitación. Tenía 15 años cuando me uní a Hotk. El volante estaba fijado a un tablero de corcho en un pasillo que siempre olía a calcetines de gimnasio y virutas de lápiz. La imagen mostraba a una niña con un uniforme planchado, con la barbilla a la altura y los hombros rectos. Había una claridad en sus ojos que yo envidiaba. Ni llamativo ni complicado, simplemente alineado. Llevé el formulario a casa y esperé hasta después de la cena, cuando el lavavajillas zumbaba y la corbata de mi padre yacía enrollada como una serpiente en el respaldo de una silla. Harutz, repitió, haciendo girar la abreviatura como si fuera una palabra extranjera. ¿Por qué? Porque me gusta, lo dije demasiado rápido, como una disculpa. Porque creo que podría ser bueno en eso. Mi madre fingió estar revolviendo algo en la estufa que ya estaba revuelto, y el reloj sobre el fregadero avanzaba con la paciencia de un juez. Mi padre se reclinó y el cuero de su silla crujió. Aprenderás a marchar, dijo. Bien, pero prométeme que esto es solo una etapa. Tienes la mente para el derecho, Sara, o para la medicina. Dirige tu vida desde arriba, no desde la jerarquía. Firmé el formulario de todos modos. Él no lo prohibió. Él simplemente se desprendió, lo que en nuestra casa podría parecer más frío que la ira. La primera vez que usé el uniforme en la escuela, sentí como si mi columna hubiera encontrado un nuevo entorno. Aprendimos a hacer las camas tan apretadas que podíamos rebotar una moneda de 25 centavos. Practicamos movimientos de cara hasta que nos ardían las pantorrillas y gritamos una cadencia que convertía pasos dispersos en un solo latido. Me gusta la disciplina, los pequeños rituales que construyen algo invisible y fuerte. Me gusta que la excelencia no fuera retórica. Fue medible. Tiempo, distancia, precisión. Cuando llegué a casa con una cinta por mi buena puntería, mi padre me miró,
sonrió al aire y me preguntó si me había inscrito para el examen SAT-2. Tenía una manera de hacer que mis logros parecieran desvíos. Cuando mi prima Natalie entró en Stanford, abrió una botella de champán con un ruido que se pudo oír desde el garaje. Cuando gané una competición regional de ejercicios, él dijo, «Eso está bien». Por ejemplo, limpiaría las canaletas sin que me lo pidieran. No es que fuera cruel. La crueldad requiere compromiso. Él estaba interesado en mi trayectoria de la misma manera que un inversor observa un gráfico. Arriba o abajo, verde o rojo. Y Hot le pareció rojo. Dos alistados adyacentes. Le gustaban los oficiales vestidos de blanco en las galas. No le gustó el olor a braso en mis dedos. Hubo puntos brillantes. El jefe Morales, nuestro instructor, tenía una voz grave y una forma de darse cuenta cuando uno estaba a punto de rendirse. Me enseñó cómo dividir una tarea hasta que ya no pudiera intimidarme. La montaña no se come, dijo mientras paseaba por la franja de asfalto que usábamos como plataforma de desfile. Coges una piedra, luego otra piedra. Me enseñó a cuadrar una esquina y a mantener la mirada el tiempo suficiente para estabilizar una habitación. Y luego estaba el tranquilo contrapunto de mi madre. Ella guardaba una caja de zapatos con mis cintas y certificados debajo de su cama como si fuera contrabando. Algunas noches encontraba una nota adhesiva en mi puerta escrita con su cuidadosa letra. Estoy orgulloso de ti. No por la cinta, sino porque seguiste apareciendo. El día que le dije a mi padre que quería ir a la Marina después de graduarme, dejó el tenedor con precisión quirúrgica y juntó las manos como si estuviéramos negociando. La Marina. Dijo, si debes servir, te unirás como oficial. Beca ROC. Termina una carrera académica. Hay una diferencia entre liderar y seguir. Los líderes se forman por lo que soportan, dije, citando algo que el jefe había dicho sobre la resiliencia. En mi cabeza sonaba más valiente que en nuestro comedor. Él frunció el ceño. No enojado, calculador. Recibirás órdenes toda tu vida. Estás desperdiciando tu mente. A veces pienso en eso. La certeza con la que la gente te dice cómo será tu vida porque tienen miedo de lo que significaría si eligieras un camino que no entienden. Seguirlo era lo opuesto a ganar. No podía imaginar lo que sucedería a continuación en una pila al pasar por una puerta. La confianza sin palabras, los planes atomizados que se unen en movimiento. No podía imaginar el liderazgo silencioso de aquel que sigue apareciendo cuando hace frío y está oscuro y nadie aplaude. El último año se convirtió en un conjunto de umbrales. Recibí mis puntuaciones de las BAB y doblé el papel en mi billetera como un talismán. Pasé los fines de semana en el campo de tiro. Aprendí a amar el olor a goma de la protección auditiva, la forma en que la respiración y la presión del gatillo podían alinearse como una oración. El jefe me presentó a una oradora invitada, una mujer que había trabajado como técnica EOD en la Marina, y cuando me estrechó la mano, sentí una corriente recorrer mi brazo. Es posible, dijo ese apretón de manos. No esperes permiso. En la graduación, mi padre lucía una sonrisa que le sentaba como un smoking alquilado. Estrechó la mano de los orientadores como quien cierra tratos. Cuando el director anunció mi alistamiento, se escucharon ligeros aplausos desde un rincón de las gradas ocupado por padres de Hot que entendieron lo que significaba. Mi padre aplaudió 2 veces, como quien aplaude en un acto inaugural agradable, y se inclinó para susurrar, aún hay tiempo para cambiar de tema. Conozco gente. Quería decir que yo también conozco gente. Gente que se deja llevar y sigue adelante. En cambio, dije, gracias. Porque no estaba listo para convertir un gimnasio en un campo de batalla. Me despacharon poco después. La oficina de reclutamiento olía a café amargo y a limpiador de alfombras, a una guerra perdida. La bandera estadounidense en la esquina era demasiado brillante para ser otra cosa que nueva. Firmé formularios que reducían la historia de mi vida a recuadros negros e iniciales. Mi madre me abrazó fuerte, con la mejilla húmeda contra la mía, y me puso una nota en la palma. No huyas de las cosas que duelen. Enfréntalas. Mi padre me estrechó la mano como si fuera un asociado junior que se mudaba a otro departamento.
Hazme sentir orgulloso, dijo. Y pensé, lo haré, pero quizá no de una forma que reconozcas. El campamento de entrenamiento eliminó el ruido. La primera mañana, las luces se encendieron a las 4:30 con el Era la fuerza del mediodía y la voz de un RDC llenó el compartimento como un trueno. Aprendimos la coreografía de la urgencia, dónde pararnos, qué llevar, cómo movernos cuando el cuerpo quería negociar. Me salieron ampollas, los uniformes se suavizaron en los hombros y descubrí un equipo que no sabía que tenía. Cuando escribí a casa, me mantuve al día. Hoy marchamos a Cadence bajo la lluvia. Mi equipo está en orden. Pasé mi llamada de natación. Mi madre respondió con líneas cuidadosas sobre las cacerolas, el clima y cómo el gato se había llevado mi silla. Mi padre escribió una vez un breve correo electrónico sobre la disciplina como capital transferible. Si alguna vez me preguntó qué aspiraba más allá de la marina, no lo recuerdo. Su ambición vivía en organigramas y placas de bronce. La mía vivía en repeticiones de millas al amanecer y en el zumbido silencioso que te llena el pecho cuando un equipo se mueve como un solo organismo. Empecé a oír rumores sobre tuberías que sonaban a mito. Entrenamientos que descomponían a la gente en lo que no se podía romper. Aún no lo decía en voz alta. Decirlas me parecía una invitación a que alguien las espantara. Los domingos, cuando teníamos un poco de tiempo, me sentaba en un banco junto al agua y observaba a las gaviotas surcar el viento como si fueran parte de él. El aire sabía a sal y óxido, y el horizonte prometía cosas que no tenía obligación de cumplir. Pensé en mapas, en el papel grueso de mi padre, en las notas adhesivas de mi madre, y me di cuenta de que estaba creando algo diferente. No una línea de aquí para allá, sino un conjunto de coordenadas. Agallas, paciencia, precisión, silencio, una forma de orientarme con estrellas que nadie más podía ver. No sabía entonces hasta dónde me llevarían esas coordenadas. Solo sabía que ya no quería pedirle permiso a nadie para seguirlas. Hay una diferencia entre desear algo y elegirlo. Desear es soñar despierto y recortes de revista. Elegir es papeleo y sudor, moretones que no mencionas, mañanas en las que la alarma sigue siendo un rumor y ya te estás atando las botas. El día que volví a levantar la mano y firmé. Para el oleoducto, lo sentí menos como una decisión y más como la gravedad. Todo lo que me había estado atrayendo, los ejercicios de cadencia, las llamadas de natación, la forma en que mis pulmones parecían calmarse en agua fría cuando otros entraban en pánico, me había estado señalando hacia aquí. Entrenamiento de focas. Las palabras tenían una especie de tabú, sobre todo cuando salían de la boca de una mujer. La gente ladeaba la cabeza como si hubiera oído mal o se reían como un niño que dice que será astronauta. Aprendí a guardármelo para mí. Mejor dejar que el entrenamiento hable por sí solo. BUDS son 3 sílabas que esconden un océano. Foca de demolición submarina básica. Empieza en Coronado, donde el Pacífico es un frío con el que no se puede negociar. El primer día, nos alineamos con uniformes almidonados que no durarían mucho. Los instructores nos rodeaban como lobos, con voces agudas, ojos aún más agudos. Esta es la parte fácil, dijo uno, sonriendo mientras hacíamos interminables flexiones en arena tan caliente que nos quemaba las palmas. No fui el más rápido. Yo no era el más fuerte, pero yo tenía algo obstinado en mi médula. El tipo de rechazo que crece cuando has pasado toda tu vida escuchando que solo eres algo. Solo una hija, recién alistada, pero no es suficiente. Cada vez que mis músculos gritaban, imaginaba la media sonrisa desdeñosa de mi padre y empujaba una vez más. El Pacífico se convirtió al mismo tiempo en castigo y santuario. Mójate y llénate de arena. Los instructores ladraron. Y corríamos hacia las olas, rodábamos hasta que cada centímetro de nuestra piel estaba cubierto, y luego nos alineábamos como estatuas cubiertas de azúcar. El frío te hacía sentir los huesos hasta que los dientes castañeteaban como castañuelas. Me dije a mí mismo que cada escalofrío era otra capa de duda que abandonaba mi cuerpo. La semana del infierno llegó como una tormenta que no se puede rastrear en el radar. 5 días y medio, pocas horas de sueño, kilómetros de recorrido, barcos cargados sobre hombros magullados. Tronco PT que convierte en polvo incluso al más fuerte.
Los hombres tocaron la campana en el centro del recinto. 3 estriques que significaron que estaban acabados. Duchas calientes esperando. Cada sonido metálico resonó dentro de mi pecho como un desafío. Hubo una noche, alrededor de la hora 60, cuando casi me uní a ellos. Mis manos eran carne cruda, mis rodillas un mapa morado y verde, y el Pacífico se había metido hasta los huesos. Pensé que nunca volvería a tener calor. Los instructores nos condujeron a la zona de surf, las olas golpeaban como puños, el agua era negra como el aceite bajo un cielo manchado de estrellas. Recuerdo estar acostado allí, hombro con hombro con la tripulación de mi bote, temblando tan fuerte que parecía que tenía convulsiones. Frío. Uno de los instructores gritó mientras caminaba por la fila. Sus dientes brillaban en una sonrisa. ¿Crees que esto hace frío? Tienes una opción: dejar de fumar es cálido. Golpeó la campana con su bastón y el sonido se escuchó. Un tipo que estaba 2 cuerpos más abajo se incorporó de golpe, con las lágrimas mezcladas con el agua salada, y corrió hacia la campana. Se escuchó un ruido metálico, y luego otro. Nos estábamos encogiendo. Cerré los ojos y pensé en la caja de zapatos de mi madre debajo de la cama. Cada cinta, cada nota, cada pequeña prueba de que yo era más de lo que mi padre me permitió ser. Pensé en mi padre presentándome como cualquier cosa. Pensé que nunca tendría la oportunidad de demostrarle que podía salvar vidas. Mis dientes castañeteaban con una cadencia sin palabras. No terminado, cuando el amanecer se dibujó en el horizonte, yo todavía estaba allí. Todos parecíamos cadáveres arrastrados a la orilla, pero respirábamos. Las semanas se convirtieron en meses. Aprendimos a bucear hasta que el océano dejó de parecer una amenaza y empezó a parecernos otra extremidad. Aprendimos a disparar hasta que la memoria muscular borró la vacilación. Aprendimos que el liderazgo no es un rango fijado a tu pecho, sino el momento en que agarras el extremo más pesado de un tronco sin que te lo digan. Mantuve a mi familia en la oscuridad. Las llamadas a casa eran breves, sobre todo a mi madre. El entrenamiento es duro, diría yo. Pero estoy bien. Ella nunca presionó para obtener más detalles. Mi padre nunca preguntó. En una ocasión, en un correo electrónico poco común, escribió: «Espero que no estés desperdiciando tu tiempo en trabajo pesado». Lo leí a la tenue luz de un cuartel, me reí sin humor y lo borré. La graduación no fue un espectáculo de fuegos artificiales. Estaba más tranquilo. Nos quedamos en formación, con los uniformes prensados y el tridente prendido a mi pecho, un metal frío que ardía más que cualquier cosa que hubiera usado jamás. Cuando terminó, volví a mis aposentos, cerré la puerta y me quedé mirando ese alfiler hasta que se me nublaron los ojos. Había cruzado un umbral. Pero no envié ninguna foto a casa. No llamé a mi padre. Algunas victorias las guardas para ti, al menos hasta que el mundo las saque a la luz. Los equipos se convirtieron en mi familia de una manera que no esperaba. Estaba Álvarez, que podía hacerte reír mientras tus músculos gritaban, y Chen, cuya presencia constante calmaba las tormentas. Éramos piezas diferentes cortadas para encajar en la misma máquina. En el campo, el ego se quemó. Solo quedaba la precisión. Y luego llegó el despliegue, el que se tatuaría en los titulares y en los susurros de la mesa, el que arrastraría mi nombre, de mala gana y sin querer, al centro de atención. Pero eso, como aprendería más tarde, todavía estaba esperando en el horizonte. Algunos recuerdos se niegan a permanecer en silencio. Regresan en fragmentos. El olor a diésel mezclado con sudor. El roce del velcro al ajustar el equipo. El clic metálico del cerrojo de un rifle al bloquearse hacia adelante. Nos visitan en sueños. A veces borrosa, a veces lo suficientemente nítida como para despertarte con el corazón todavía latiendo. Para mí esa misión vive como una cicatriz debajo de la piel. Despegamos antes del amanecer. El C-130 vibra como una vieja lavadora bajo nuestras botas. En el interior, las luces rojas de la cabina pintaban a todos del mismo tono apagado. Sin nombres, sin rangos, solo sombras atadas, esperando. Revisé mi equipo 3 veces, recorriendo con mis dedos cada correa y hebilla.
Mi estómago había aprendido hacía tiempo a no revolotear, pero esa mañana no pudo detener su lento y constante revolver. La información proporcionada había sido clara. 7 ingenieros estadounidenses estaban detenidos en un recinto fortificado en un valle remoto. Los captores formaban parte de una célula bien armada con antecedentes de brutalidad. La misión era la típica de rescate de rehenes. Velocidad, violencia de acción, precisión, pero ninguna misión queda dentro del libro de texto. Mientras el avión descendía, pensé en las familias de los ingenieros. Algunos probablemente acababan de llevar a los niños a la escuela cuando se supo la noticia, sin saber si alguna vez volverían a abrazarlos. Ese pensamiento me ancló más que cualquier bandera o doctrina. No se trataba de metales. Se trataba de traer a la gente a casa. Llegamos al suelo al amparo de la noche. El aire está cargado de polvo levantado por los rotores. El valle estaba más frío de lo esperado. El tipo de frío que hace que tu aliento se vuelva blanco, incluso con visión nocturna. Moverse por ese terreno era como caminar en otro planeta. Rocas irregulares, susurros del viento, el ladrido lejano de un perro que sabía más de lo que debería. Amontonar. Nuestro líder de equipo susurró. El recinto se alzaba frente a nosotros, con sus altos muros delineados por un tenue resplandor verde. Mi lugar era el segundo en la pila. Los latidos del corazón se hundían al ritmo que repetíamos 1000 veces. Chen presionó la carga hacia la puerta. Álvarez susurró algo irreverente en voz baja como siempre. Y luego la explosión. Una puerta que había permanecido en pie durante décadas se convirtió en astillas y polvo. Los momentos siguientes se difuminaron en el tipo de claridad que solo la adrenalina puede crear. Nos movimos rápido, abriéndonos paso a través de pasillos. El aire estaba cargado de humo y del olor metálico de la pólvora. Gritos en un idioma que solo entendía a medias resonaban en las paredes de hormigón. Recuerdo el calor de mi rifle contra mi mejilla, la forma en que la imagen de la mira se estabilizó como si mi cuerpo conociera la coreografía antes de que mi mente pudiera captarla. Uno de ellos apareció en el pasillo, alto, armado, con los ojos muy abiertos y una especie de furia fanática que no duda. Él levantó su arma, pero yo ya me estaba moviendo. El retroceso me golpeó en el hombro una vez, 2 veces. Él cayó. Su cuerpo era un muñeco de trapo contra la pared. No hay tiempo para pensar. No hay tiempo para comercializar. Sigue moviéndote. Encontramos a los rehenes acurrucados en una habitación trasera, con los ojos abiertos y las manos temblorosas. Sus rostros estaban pálidos, marcados por la suciedad y el cansancio. Uno de ellos susurró: ¿Nos vamos a casa? Y casi me ahogo con el nudo que se me formó en la garganta. Sí, dije. Quédate detrás de nosotros. Pero la lucha no había terminado. En nuestra ruta Axfield, el líder de la célula intentó emboscarnos. Era más pesado que los demás, lleno de cicatrices, y avanzaba con la cruel confianza de alguien acostumbrado a ser temido. Su AK ladró en la noche y sus balas chispearon al chocar contra la piedra. Mis oídos zumbaban y el mundo se desaceleraba hasta convertirse en un túnel. No recuerdo haberlo decidido. Solo recuerdo la distancia acortada. Mi arma se atascó después de un mal cambio de cargador y el instinto me empujó hacia adelante de todos modos. Se convirtieron en manos, codos, rodillas, años de luchas que se redujeron a un violento nudo de supervivencia. Su aliento apestaba a hachís y sangre. Él intentó derribarme, pero me moví, impulsé mi peso hacia él y sentí que algo cedía. Mi cuchillo brilló a la luz de la luna, rápido y definitivo, se quedó quieto. Cuando terminó, mi pecho subía y bajaba y mi brazo estaba cubierto de sangre que no era toda mía. Los gritos de mis compañeros de equipo resonaron a lo lejos, haciéndome volver a ponerme en movimiento. Los rehenes fueron sacados y tropezando con una libertad que no se habían atrevido a imaginar una hora antes. Despegamos bajo fuego, las trazadoras trazaban líneas furiosas a través del cielo oscuro. Los pájaros se estremecieron mientras subíamos, pero nadie habló. Los rehenes se abrazaron entre sí, con los ojos muy abiertos y medio creyéndolos. Álvarez me puso una venda en el brazo y murmuró: «Siempre hay que hacerlo dramático, ¿eh?» Me reí.
El sonido era áspero. De regreso a la base, el informe fue clínico. Damnificados. Se confirma la muerte de combatientes enemigos. Todas las fuerzas amigas fueron contabilizadas. Rehenes vivos, conmocionados, a salvo. Éxito de la misión. Pero la palabra éxito me parecía demasiado pequeña. Los titulares aparecieron semanas después. Se filtró material granulado. Caras borrosas. Una línea en negrita. El equipo SEAL estadounidense frustra la crisis de los rehenes. Los analistas especularon sobre las tácticas y sobre quién había estado sobre el terreno. No me nombraron. Rara vez lo hacen. Pero de todas formas los rumores se extendieron. Basta que cuando mi primo en la reunión levantó su teléfono, no hubiera forma de confundir la silueta, el movimiento. Suficiente para que la gente conecte los puntos. En ese momento lo guardé. Otra misión, otra cicatriz que solo los equipos entendieron. No se lo dije a mi padre ni a nadie. Era mío para llevarlo. Pero esa noche en el recinto, bajo el polvo asfixiante y el rugido de los disparos, algo dentro de mí cambió. Dejé de ser cualquier cosa. Lo sabía, aunque mi padre nunca lo supiera. O eso pensé. Era extraño ver con qué rapidez el silencio podía propagarse en una sala destinada a la risa. Un minuto, la reunión familiar Collins estaba repleta de conversaciones intrascendentes. Tías de pelo plateado comparando a sus nietos, tíos brindando, primos alardeando de sus pasantías. A continuación, después del estallido de mi primo, el aire se espesó como el de una iglesia justo después de que un predicador llama a la confesión. Sea, ella es la foca que derribó a los terroristas. Las palabras quedaron allí suspendidas, como humo, imposibles de dejar de oír. Los teléfonos se iluminaron al otro lado del pasillo, las pantallas inclinadas una hacia la otra, los dedos deslizándose por las noticias, las cabezas levantándose para mirarme furtivamente. Me quedé paralizado, con mi plato de roast beef y ensalada de patatas repentinamente absurdo en mis manos. En algún lugar detrás de mí, un vaso chocó contra el suelo, un ruido leve, accidental, pero hizo que todos volvieran a moverse. Un susurro se elevó como el susurro de las hojas secas. ¿Es eso cierto? Una tía murmuró. Sue. Greg dijo que ella acababa de alistarse. Esa es su silueta en la grabación, ¿no? Mi padre no se movió. Él simplemente se quedó mirando, con la mandíbula floja y su bebida temblando tan levemente que pensé que tal vez lo estaba imaginando. La sonrisa que había mostrado un momento antes se había desvanecido y había sido reemplazada por algo frágil. Conmoción, quizás, o miedo. Sara, dijo finalmente, con la voz quebrada de una manera que no había oído desde que era niña. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Antes de que pudiera responder, otro primo le acercó su teléfono. En la pantalla se reprodujo un clip granulado. Figuras en visión nocturna verde. Una silueta atacando a un hombre del doble de su tamaño. Un cuchillo destellando ante la imagen cortada. El rostro de mi padre se tensó como si los píxeles se hubieran extendido y lo hubieran golpeado. Eso es clasificado, dije en voz baja, con la voz más firme que mi pulso. No se supone que veas eso. Pero ya era demasiado tarde. El genio estaba bailando en los titulares y en los susurros. Los invitados comenzaron a formarse en círculo. Me lanzaron preguntas desde todas direcciones. ¿De verdad eras tú? ¿Salvaste a esos ingenieros? ¿Lo hiciste? ¿Lo mataste? Desvié lo que pude. Los rehenes llegaron sanos y salvos a casa. Mi equipo hizo nuestro trabajo. No puedo entrar en detalles, pero cuanto más no decía nada, más llenaba su imaginación los huecos. A sus ojos, yo ya no era el primo invisible. Yo era algo peligroso, exótico, algo que de repente merecía la pena rodearse de gente. Y mi padre, el hombre que me había presentado momentos antes como un simple recluta de la Marina, ahora parecía un mago cuyo truco había salido mal. Toda su personalidad se construyó sobre el control y la configuración de las narrativas. Ahora la narrativa lo estaba moldeando. Greg, dijo uno de sus socios comerciales, un hombre corpulento con un traje de chulo de Sears.
Nunca nos dijiste que tu hija era un seal de la marina. Abrió la boca, la cerró, movió los labios, pero no salió nada. Por una vez, Gregory Collins, maestro de discursos, brindis y presentaciones, no tenía guión. Debería haberme sentido reivindicado y triunfante. En cambio, me sentí expuesta. Cada moretón, cada cicatriz, cada larga noche de entrenamiento que había llevado en silencio habían sido arrastradas a la luz de la lámpara de este salón de banquetes. Y aunque una parte de mí disfrutaba viendo a mi padre retorcerse, otra parte soportaba el peso de ello. No era así como quería que se reconociera mi trabajo. Sara, dijo la tía Louise suavemente, mientras sus perlas brillaban bajo las luces. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me tragué la ensalada de patatas que tenía en el plato, cuajada sin tocarla. Porque no se trataba de decírtelo, dije, se trataba de hacerlo. Al otro lado de la habitación, el teléfono de mi primo reprodujo nuevamente el vídeo. El destello del cuchillo cautivó la imaginación colectiva. Los susurros se hicieron más fuertes y se fundieron en un único zumbido de asombro. Y entonces lo vi, a mi padre, todavía clavado en el mismo sitio. Su copa de champán se le resbaló de los dedos. Golpeó el suelo de parquet y se hizo añicos en 1000 pedazos brillantes. El sonido resonó por la habitación como si fuera un disparo. Se oyeron jadeos y movimientos de cabeza. Ni siquiera se agachó para recogerlo. Él simplemente me miró, pálido, con la mandíbula moviéndose como un hombre tratando de tragar algo demasiado grande. ¿Es cierto?, preguntó de nuevo, con voz ronca. ¿Mataste a un hombre? La pregunta no era una acusación. Era algo más pequeño, más triste. Como si intentara reconciliar a la hija que una vez usó coletas y se raspó las rodillas con el soldado que luchó contra la muerte en una noche del desierto. No respondí. Aún no. En lugar de eso, dejé mi plato en la mesa más cercana y me puse de pie. A nuestro alrededor, los parientes susurraban, los socios comerciales miraban boquiabiertos, los primos se empujaban unos a otros con renovado asombro. Pero entre mi padre y yo, la habitación pareció reducirse al silencio. Les dijiste que yo solo era un alistado, dije en voz baja. ¿Te fue más fácil? Su rostro se crispó, la vergüenza y el orgullo se palpaban bajo su piel. Miró el círculo de ojos que lo observaban, luego volvió a mirarme y abrió la boca para responder. Pero no salieron las palabras. El silencio se prolongó, frágil como el cristal. Pude sentirlo. La línea de fractura que había atravesado a nuestra familia durante años se estaba ensanchando hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Y me di cuenta en ese momento que la reunión no se trataba solo de comida y familia. Se trataba de la exposición, de la verdad, cruda y sin filtros, forzándose a salir a la luz. El goteo se había convertido en una inundación y ninguno de nosotros podía regresar. Después de eso, el grupo siguió adelante, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones que antes bullían con chismes sobre consejos bursátiles y negocios inmobiliarios ahora se estancaban, atrapadas en la esencia de lo que se había revelado. Los invitados me miraban furtivamente a mí y luego a mi padre, como si estuvieran viendo una obra que no se habían dado cuenta de que era una tragedia. Intenté retirarme al buffet para esconderme en el territorio neutral del cóctel de camarones y las lonchas de jamón frías, pero mi padre me interceptó cerca de la barra. Se movió rápido para un hombre de su edad. Sus zapatos lustrados resonaron fuertemente contra la madera dura. Me agarró el codo, no muy fuerte, pero con la suficiente firmeza para dejar en claro su punto. «Ven conmigo», murmuró. Su voz no era la suave voz de barítono que utilizaba para sus discursos. Era más bajo, más áspero, el borde de un hombre despojado de su armadura. Me condujo por un pasillo corto hacia una de las salas de reuniones más pequeñas que alquilaba el club de campo. Vacío, oscuro, salvo por la tenue luz de una única lámpara. Cuando la puerta se cerró con un clic, los murmullos de la reunión se desvanecieron en el silencio, reemplazado solo por el sonido superficial de nuestra respiración. Entonces se volvió hacia mí y la máscara desapareció. Su rostro estaba pálido, los ojos inyectados en sangre. El peso de décadas pesaba sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz se quebró.
¿Por qué tuve que enterarme así a través de la pantalla del teléfono? Crucé los brazos y me apoyé contra la mesa, luchando por mantener la voz firme. ¿Habrías escuchado? Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Por supuesto que habría escuchado. Yo soy tu padre. Solté una risa aguda. No es cruel, solo amargo. Has pasado años presentándome como un simple alistado de la Marina. Redujiste todo lo que he hecho, todo lo que he sobrevivido en 4 palabras. No querías saberlo, querías que encajara en tus pequeñas cajas. Abogado, banquero, algo de lo que poder presumir en estas reuniones. Su boca se abrió y luego se cerró. Bajó la mirada hacia sus manos, con los nudillos blancos. Por una vez, no respondió al ataque. Pensé, comenzó con voz vacilante. Tomó aire y se tranquilizó. Pensé que si lo minimizaba, si lo hacía pequeño, tal vez sería más seguro. Eso me sobresaltó. ¿Más seguro? Sus ojos se alzaron hacia los míos. Sin arrogancia, sin presunción, solo algo crudo. Eres mi hija, Sara, mi única. No pude soportar la idea de que estuvieras ahí afuera arriesgando tu vida de maneras que ni siquiera podía imaginar. ¿Sabes lo que es imaginar a tu hijo en combate? ¿Despertarse por la noche preguntándose si alguien uniformado aparecerá en tu puerta? Pensé que si lo hacía parecer poco importante, si lo trataba como una etapa, tal vez sería más fácil creer que volverías a casa sano y salvo. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Durante años llevé la ira por su despido como una piedra en el pecho. Nunca pensé que debajo de su desprecio pudiera haber miedo. Escondiste tu miedo tras el desprecio, dije en voz baja. Sí, se llevó una mano a la boca y luego la bajó. Porque el miedo te hace parecer débil, y la debilidad nunca me ha servido de nada. Lo miré fijamente, a ese hombre que había pasado toda su vida jugando al rey en una mesa construida sobre las apariencias. Por primera vez, no vi al rey, sino al hombre detrás de él, envejeciendo, asustado, inseguro. No necesitaba tu miedo, dije con un nudo en la garganta. Necesitaba tu fe. No necesitaba que presumieras. Solo necesitaba que me vieras. Se hundió en una silla, su postura se desmoronó. No supe cómo. Su voz era un susurro ahora. Siempre fuiste más valiente de lo que estaba dispuesta a admitir. Y me avergonzaba de lo mucho que me asustaba. El silencio se apoderó de nosotros. Podía oír el leve tintineo de las copas de la fiesta al final del pasillo, un recordatorio de que la vida seguía adelante mientras luchábamos con años de verdades no dichas. ¿Te arrepientes? ¿Eso? Preguntó de repente. ¿Todo? ¿El dolor, el riesgo, la muerte? Pensé en ello. Los kilómetros interminables, los moretones, los rostros de los compañeros que no habían vuelto a casa, los ojos del hombre con el que luché en ese desierto. Luego pensé en los rehenes, cómo se aferraban unos a otros cuando los liberamos. El peso de las vidas en equilibrio contra mis cicatrices. No, dije. No me arrepiento de nada porque cada decisión que tomé fue mía, y eso es lo que importa. Me miró con los ojos brillantes. Y por un momento, pensé que se disculparía, pero no lo hizo. En cambio, dijo en voz baja, no sé si alguna vez podré arreglar esto. Me aparté de la mesa, irguiéndome. Quizás no puedas, pero al menos ahora sabes quién soy. Eso es un comienzo. Por primera vez en mi vida, lo vi a sentir, no con desdén ni con condescendencia, sino en reconocimiento.